Director, a ver, quiero aclarar algo de inmediato para que usted entienda y le demos peso al tema que esta noche nos convoca. Como bien decía Camila, hay personas que a veces juntan dinero por años para ir a ver las pirámides de Egipto. Y otras personas que, aún no dominando el idioma, deciden invertir parte de su finanza para ir, obviamente, a las ruinas megalíticas de Stonehenge, ¿cierto? Sí. Hay otros que van un poco más cerca, como Machu Picchu. Hay otros que tienen la gloriosa felicidad y orgullo de conocer la isla de Pascua. Acabo de nombrar 5 lugares misteriosos en donde siempre está la duda de si es que parte de la construcción, ingeniería, la inteligencia, las posiciones en relación a los astros, que incluso superan al hombre moderno en términos de conocimiento y disposición de la construcción de estos megalitos. ¿Es si acaso fueron construidos, como decía la Camila, dioses, o yo tengo que reemplazar esa palabra y debo ocupar derecha y plenamente extraterrestres? Hubo otras civilizaciones antiguas de la cual no tenemos rastro ni recuerdo alguno. El caso, pirámides de Egipto, Machu Picchu, nada, escúchame bien, nada se compara a lo que es Pumapunku en Bolivia. Pero nada se le acerca. De hecho, se habla que es, si tú crees en extraterrestres y tú crees que en algún momento hubo algún tipo de muestra, intervención, que dejaron algún rastro, alguna demostración de poder en términos de matemática, ingeniería y astronomía, es este lugar. Cuando en todas las otras partes del mundo existe el debate de cómo se construyeron los maíz, de cómo se hicieron las pirámides, no, que igual se podrían hacer con tantos esclavos, esto hasta el día de hoy no tiene explicación alguna. Es una maravilla, es emocionante, es una suerte poder verlo y es quizás la prueba absoluta, incluso me atrevo a decir irrefutable, de que en algún momento, o los dioses, si tú crees en aquello, bajaron del cielo a visitarnos y ayudarnos a nosotros en un estado primitivo de la humanidad de aquel entonces, o derechamente fue un asentamiento de seres extraterrestres que en su debida ocasión decidieron simplemente abandonarlo para seguir su periplo de vuelta a casa o hacia otros lugares de nuestro planeta. Maestro, aquí. Es un lugar turístico porque uno tiende a conocer Machu Picchu, Chichén Itzá, y tú decís, claro, nombres que te suenan. Claro. Yo, a nivel personal, nunca había escuchado nombrar este lugar que queda tan cerca, además. O sea, es una visita arqueológica cercana, simple y además con un misterio alienígena importante. Buena pregunta, porque en realidad, después de esta presentación que acabo de hacer, muchos deben decir, si es tan famoso, si es tan increíble y sorprendente, claro, ¿por qué yo no sé de esto? Siento que me interesa el tema, por ejemplo. Lo que pasa es que, a diferencia de las otras ruinas que he mencionado, a diferencia de los otros misterios localizados, distribuidos por los 5 continentes de nuestro planeta, es que esto tiene tal nivel de cuidado, protección, respeto y honor de parte de las comunidades indígenas en Bolivia, que nunca se ha querido sobreexplotar de manera turística, viciosa, de que vaya a ser demasiado manoseado, porque es considerado hasta el día de hoy como un lugar sagrado, como un asentamiento donde alguna vez alguien con mucho poder, con un conocimiento para nosotros todavía ignoto, que logró hacer de esta porción, de este lugar del planeta, nuestro continente, un sitio privilegiado que para algunos dicen era una base, un lugar de pista de aterrizaje. Estamos hablando de, ojo, estamos hablando de una fecha que es imprecisa. Mira, lo más nuevo que se dice es por lo menos hace 2000 años. Pero hay algunos que dicen que incluso, si tratan de ser lo más certero posible, esto tiene 17.000 años de antigüedad. Solamente quiero ponerte un ejemplo de que el hombre relativamente se bajó del árbol y era una persona con una capacidad pensante más allá de un mero animal hace apenas 5.000 años antes de Cristo, maestra. ¿Qué diferencia tienen, Salfa, con, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán o de Chichén Itzá, como nombraba Lama, que también se dice que físicamente era imposible de ser construidas para la época por el ser humano? No estaban los conocimientos, no estaba la ciencia, no había la construcción, y también se piensa que tendrían que haber visto alguna relación con alienígenas, qué sé yo. ¿Qué diferencia hay? ¿Sabéis cuál es? Te voy a decir solo una gran diferencia, después te la voy a escribir todas, pero la gran diferencia es que hoy día, pleno siglo XXI, año 2018, podríamos hacer una pirámide, pero no podríamos hacer lo que está hecho allá hace 17.000 años. Hoy día no podemos hacerlo. Hoy no podemos hacerlo. De hecho, hubo un intento. Y dijeron, ok, contamos con toda la maquinaria posible para levantar toneladas tremendas de piedra, así, llenas de toneladas. También, sí, y piernas el inconsciente colectivo increíble. Bueno, finalmente lograr una perfección absoluta en el pulido de las piedras que encajen como si fuesen piedras de Mecano o como un juego de Tetris. Le dijeron, ok,
tratemos de hacerlo. La cuestión es que el proyecto fracasó de inmediato porque todas esas super maquinarias que el hombre tiene a disposición ni siquiera pudieron hacerlas llegar a este lugar donde están edificadas estas ruinas. Entonces, de partida fracasó el proyecto porque no hay cómo meter maquinaria hasta allá. Absolutamente. Atención, yo les decía que no se ponen de acuerdo arqueólogos, aquellos que son un poco más valientes en sus teorías, con otros que son un poquito, digamos, más académicos. Pues bien, he aquí un experto que intenta descifrar de hace cuánto tiempo fueron construidas las ruinas de Pumapunku hoy en día. Atención. No sabemos cuántos años tiene Pumapunku. Se han realizado algunas dataciones circunstanciales, pero no hemos podido datar las piedras de Pumapunku en cuestión. Podrían tener miles o cientos de miles de años, no lo sabemos a ciencia cierta. 2000 o 17.000 años atrás, o sea, hay así la diferencia, nadie se puede poner de acuerdo. Tengo la serie de detalles, la perfección de cómo están analizadas las piedras matemáticamente y cómo, o sea, tienen hasta pequeños hoyitos, que te lo voy a ir mostrando uno por uno, de que claramente, claro, están pensadas para que encajen uno arriba del otro. Te estoy diciendo que la piedra más liviana, que son las pequeñas, que son más o menos de este tamaño, esas pesan 20 toneladas. Las grandes pesan 113 a 130 toneladas cada uno. Estamos hablando de 17.000 años. ¿Cómo las trajeron? Es que vaya a ver, porque sabemos de dónde sacaron esas piedras. Es imposible. O sea, insisto, hoy día, ni aunque fuese así como ya por demostrarle algo a alguien, una tarea titánica, hoy día no se podría. Y en tiempos de esclavos tampoco, porque esto, la verdad, que rebasa todos los límites de la imaginación. ¿Y sabemos a qué cultura pertenece esta ciudad? Porque yo veía las imágenes, arriba se parece a Teotihuacán. Si Es que tiene que ver con Teotihuacán, y si empezás a ver los pero detalles, antes. los detalles de las piedras, hay muchas parecidas a piedras aztecas, como los típicos rostros con la boca como redonda y con los ojos como imitando a los indios de por ahí. Entonces, eso es en México, Guatemala, y estamos hablando de Bolivia. Exactamente. Maestro, me adelanto un poquito. Entre las tantas maravillas y curiosidades que tiene esta ciudad, que en alguna mente tratamos de demostrar quizás que efectivamente fue un emplazamiento, llámale tú. O sea, cuando tú ves los escritos de ahí, dicen, ¿quién vivió acá? Ah, los dioses. Corta. Claro. Es lo que dicen ahí. Entonces dicen, bueno, ¿a quiénes llaman dioses ellos? Una civilización ajena que vino y que tenía mayor conocimiento, pero un conocimiento que incluso puede superar al del hombre del siglo XXI. ¿Y por qué eligió esos materiales, por ejemplo? Una serie de preguntas. El caso es cuando tú hablas de que hay ciertos aspectos que parecen más a líneas de conformación de diseño azteca. Hay una parte, hay una recámara en donde esto, claramente, que parece ser una especie de oda a la raza humana, hay una representación de todos los tipos de razas que están distribuidos en todo el mundo. Negra, asiática, caucásica, de aquel entonces. O sea, vale decir, el que hizo eso sabía lo que había en todo el planeta en ese momento. Incluso hay un rostro que al parecer ni siquiera corresponde a un terrestre. Maestro. No, quería preguntarte efectivamente por qué se ha generado tanto misterio frente a un lugar tan interesante y tan atractivo. Porque finalmente el que no se conozca también llama la atención. Llama profundamente la atención. Es como que se guarda un misterio respecto a este lugar también. Fíjate que es curioso. Un secreto, no sé. Tiene que ver porque se ha ido heredando un respeto tal en donde las personas que están al cuidado, y estoy hablando en términos de gobierno, Estado, cultura, folclore, que el Estado boliviano. Exactamente, le tiene tal nivel de respeto a esto y que consideran, digamos, que es un lugar sagrado per se. No es como nuestros antepasados piensan que esto es un lugar sagrado y bueno, respetamos su idea. No, piensan que efectivamente es un lugar sagrado hasta el día de hoy. Y por lo tanto no ha habido una sobreexplotación y como que solamente le dan la bienvenida a aquellos que por un interés muy particular han llegado a investigar y a saber de la existencia de esto y que hoy día, gracias a los documentales y ciertos programas de televisión dedicados a estos temas, ahí está lo que yo te decía. Atención, finalmente uno podría llegar acá. Aún así, fíjate que, dado que rara vez alguien va solo a ver unas ruinas, porque además hay todo un complejo turístico, si es que va a las pirámides de Egipto, a la isla de Pascua, a no dudar, es que quizás no ha sido debidamente popularizado como debiera, o quizás también debería ser mejor, dejémoslo así y cuidémoslo como está. Salfa, ¿tienen construcciones en altura? Te hago la pregunta porque yo he investigado que las pirámides son altas porque las personas de esas civilizaciones creían que haciendo estas construcciones en altura, viste que ellos se veían las estrellas,
Porque Exacto. de ahí veían que llegaban los alienígenas. Exacto. Veían que las naves venían Como una torre de desde Babel las para estrellas. Claro, entonces realmente eran los alienígenas, esto es lo que se cuenta, que bajaban y los visitaban, qué sé yo, por eso hacían construcciones en altura para poder verlos acercarse al cielo, a estas naves que venían desde allá. Ya, muy buena pregunta. Fíjate que esto está emplazado, que es otro misterio, a aproximadamente 4.000 metros de altura. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué significa esto? Que cuando estamos hablando de que esto ya está en un lugar que está por sobre el altiplano en términos generales, ya tiene una posición de altura con respecto a todo el resto del terreno y toda la circunvalación de poblaciones o emplazamientos humanos de aquel entonces, ¿ok? Entonces digamos que cumple derechamente esa función. Incluso se han hecho estudios antropológicos que dicen, si es que hubiese, cosa que no creemos, dicen ellos, alguna civilización avanzada en aquella época y entendiendo cómo funcionaba en términos tribales el hombre en aquel entonces, aquí debieran estar los que llevaban la batuta. Salfa, y a propósito de la civilización, que es fundamental, si es que no es todo, para poder comprender un poco la civilización tiahuanaco, a ver si nos puedes explicar un poco para entrarnos en este tema, porque de alguna manera Lama lo decía, se parece quizá claro, a la cultura mexicana o guatemalteca, o ¿de dónde viene? Bueno, esa cultura tiahuanaco es anterior a la Inca. A la Inca. Claro, estamos hablando de una época que en su mejor versión, que estamos hablando de años que vienen posterior a Cristo y que entran al año 400 más o menos, exactamente, era en un estado primitivo, indígena, digamos con ciertas nociones muy básicas de agricultura, ¿cierto? Pero estamos hablando de gente que no son nómades, son sedentarios y que más o menos tratan de vivir de acuerdo a los ciclos de la naturaleza. Esa cultura que tú mencionas de Tiahuanaco, piensa que en su mejor versión, en el año 1000, llegó a tener algunos miles de habitantes. Pero ellos, de alguna manera, conocieron estas ruinas cuando estaban de manera impecable, al parecer, porque hacen ciertas menciones. Pero ojo, lo que quiero decir es que cuando yo digo, para tener históricamente una ubicación en el tiempo, y hablo de Tiahuanaco, que es anterior a la Inca, esto es mucho más antiguo y ellos finalmente al parecer se toparon con esto o fueron herederos de una cultura anterior que quizás, una vez más, al igual que los sumerios, no sabemos si los humanos eran esclavos de los dueños de esa ciudad o sirvientes bien tratados por estos amos y señores quienes llamaban dioses. Y que estas ruinas fueron adaptados quizás por ellos. Y este es el resultado. Maravilloso, tú lo entiendes muy bien. Porque incluso, como estamos hablando de épocas neolíticas, ellos ni siquiera tienen lenguaje escrito. Entonces, cuando yo te digo Tiahuanaco, termina creciendo como en el inicio de la historia precolombina, ¿cierto? Para nuestro querido pueblo hermano boliviano. Esto es tan anterior que decir, ¿cómo se llamaban los que estaban antes? No se ponían ni nombre porque no tenían ni lenguaje escrito. Entonces, esto es prehistoria, es pre-llevar una notificación y una crónica de los sucesos, de los gobernantes, los grandes cataclismos por los cuales se vieron asolados. No hay historia al respecto, por eso es prehistórico. Nadie piensa que alguien debe estar anotando lo que pasa con nosotros y cómo vamos creciendo como civilización. Y sin embargo, no teniendo lenguaje escrito, los testigos pudieron construir una ciudad que hasta el día de hoy nosotros no somos capaces de reproducir. Por lo tanto, cuando vamos al papel, y aquí es cuando uno tiene que decidir, esto es simplemente fantasía de gente ignorante, supersticiosa, que tiene una habilidad y un conocimiento astronómico e ingenieril que hasta el día de hoy resulta insuperable, pero que más, o sea, es como si yo te dijera que pongo a los genios de la arquitectura y la astronomía y las matemáticas y eso los mezclo con una actitud en donde no tienen lenguaje escrito, digamos, no tienen ningún sistema de medicina ni conformación social. Es muy absurdo. Claramente, los seres humanos parecen ser los invitados o los fervorosos testigos o los sortudos que pudieron ver de cómo alguien, como un grupo de personas cuyos restos simplemente nos queda la noción de que son gente venida del cielo, porque otro de los nombres que les dan a ellos, lo mismo como le llamaban a los Anunnaki y los sumerios, es que finalmente ellos son los autores, los creadores de esta ciudad, que si hoy está en ruina,
lo único que se logra determinar es porque los distintos terremotos, que entonces dijeron, ¿cuántos cataclismos tienen que haber habido que haya afectado este lugar, ¿cierto? A 20 kilómetros al sur del lago Titicaca, ¿cierto? Que es el lago con mayor altura, que parece un océano por lo grande que es. Te das cuenta de que esos grandes cataclismos tienen que haber sido hace miles de años para botar algo tan potente como las molduras de piedra que constituían esa ciudad.